Hola, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos y darles esta bienvenida aquí en esta conversación con el poeta argentino Cristian Aliaga. Él es editor y además, bueno, también es ensayista, traductor y poeta por sobre todas las cosas. Bienvenido, Cristian Aliaga, desde la Patagonia. Muchas gracias por la invitación, José Ángel. Es un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchen. Claro. Bueno, pues estamos aquí para presentar tu libro Pánico Zen, que es un libro de poesía, una antología que tú has preparado meticulosamente y que quiero contarle aquí un poco al público que parecería, a veces las cosas de la poesía parecen vaticinios extraños, ¿no? Porque este título que tú le has puesto a este libro que aparecerá en el sello de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, más bien que ya apareció en formato electrónico, pero que en breve aparecerá impreso, pero en este momento lo vamos a encontrar en el soporte electrónico. Pues es un libro que se edita con el sello de Mantis, la editorial jalisciense que tiene su asentamiento en Guadalajara y que dirige Luis Armenta Malpica, un gran editor y un gran poeta. Pues este libro se llama Pánico Zen. Y digo que esto es paradójico y a veces vaticinador porque no hace mucho en la Patagonia hubo un incendio que acabó con la casa de Cristian Aliaga y te quería preguntar eso, o sea, qué extraño título, Pánico Zen, y yo te veo a ti así, con el pánico y también Zen, Cristian. Te agradezco la mención a esa situación que ocurrió hace poco, en realidad, el 9 de marzo, y que si bien este lugar en el que estoy se salvó, se preservó del incendio, sí el incendio destruyó la construcción donde estaba la editorial que yo dirijo, como tú sabes, Espacio Hudson, y la casa completa de mi hijo que estaba a unos pocos metros. Y eso del título, que tal vez suena premonitorio, tiene que ver con aquello que ahora se hizo acto, ¿no? Pasó del poema a una situación de vida, ¿no? Donde uno intenta mantener esa calma que vemos en Oriente en los momentos más duros y más difíciles, ¿no? Porque la pérdida de libros, la pérdida de los bienes, nos deja en una situación de desamparo, ¿no? Y lo que se está viviendo aquí en esta zona de la Patagonia en este momento es muy duro para muchas personas. Claro. Cristian, pasando al libro, este es un libro que tú preparaste especialmente para México, especialmente para esta edición. Es un libro que recoge libros de vieja data con libros más recientes, donde está presente pues tu visión de la vida, tu visión de el dolor, de la existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Quería que nos contaras un poquito cómo conformaste esta antología, cuál fue el criterio que te determinó a seguir ese orden y hacer esta selección de poemas. Sí, por un lado quiero reafirmar que la selección final la realizó un poeta y crítico de la Patagonia que se llama Ariel Williams y que terminó, digamos, de darle forma a la selección que yo había preparado y que ante la posibilidad de ser leído un poquito en México, gracias a tu iniciativa, lo que procuré y lo que Williams también siguió como idea mía es tratar de dar una muestra amplia desde aquellos primeros libros, que ya tienen muchos años, y sin embargo poner más énfasis en los libros de los últimos años, ¿no? Allí hay una zona que yo he trabajado bastante, que es esa zona de la prosa poética o del poema en viaje, y que te ocupa una parte importante de este pánico zen, que por supuesto celebro y me alegra enormemente que aparezca allí en México, un país donde, bueno, más allá de los amigos y de las amigas, lo fuerte es que soy un lector de poesía mexicana desde siempre, ¿no? Y la relación de México-Argentina en lo poético y también en lo humano, como sabemos, con el exilio y toda la historia en común, tiene un fuerte peso. Por eso este libro intenta mostrar desde aquellos textos iniciales, que si se puede decir así, estaban más ligados al surrealismo,
luego textos más despojados, de una poética del pensar, podría decir, y la zona esa más intensa de mis libros de los últimos años, que tienen que ver con esa mirada descentrada, ¿no? De no ir para escribir el mismo libro a Europa o a cualquier sitio, sino a tratar de dar la otra versión, ¿no? Es decir, la mirada por detrás de lo que nos presentan como turístico o como sacralizado, ¿no? Claro. Cristian, tú elaboraste también, preparaste una antología de poesía argentina en la colección 20 del 20, y es un trabajo que me parece que se conecta mucho también con tu espíritu, con tu poética, que es un poco una poesía de búsqueda, una poesía que no es propiamente tradicional o contemplativa, sino que es una poesía de riesgo, me parece, y privilegias esa visión. Te quería preguntar, en ese sentido, pensando en lo que ha escrito Floriano Martins desde Brasil, cómo el surrealismo y cómo las vanguardias tuvieron más éxito y echaron, pues si no raíces, sí tuvieron una presencia más trascendente en América del Sur, que por ejemplo en México, donde estuvieron tantos surrealistas. Aquí hubo la presencia, como tú sabes, de surrealistas muy importantes, tanto de la poesía, de la literatura, como de las artes visuales. Sí, coincido contigo, y bueno, lo conoces muy bien tanto en México como en Argentina. Esa antología que yo preparé, que va desde Giondo hasta Perlonger, en sus dos puntas cronológicas, digamos, sí revelan esta cuestión. Ahora, lo que yo creo, y como decía un maestro, un gran maestro mío, un poeta argentino, Francisco Madariaga, que está también en esa antología, creo que en Sudamérica procesamos o procesaron muchos y muchas poetas el surrealismo también desde un lugar de antropofagia, ¿no? De ese concepto de Oswald de Andrade de Brasil, ¿no? Es decir, no el concepto de sacralizar y seguir esas recetas de la escritura automática o todos los recursos, y menos aún sacralizar esa iglesia de Bretón, sino tomar eso como un impulso para una escritura buscando sobrepasar límites, ¿no? Y crear obras, como tú dices, desde un lugar de riesgo, de un lugar de búsqueda. Y justamente, ¿no? Un crítico y poeta que tú conoces y que has entrevistado, uruguayo que vive allí en el Distrito Federal, Eduardo Milán, dice que en un punto también los sudamericanos nos dimos cuenta que también las vanguardias eran hegemónicas, ¿no? Que también las vanguardias europeas se hacían una torsión o una lectura un poquito discriminadora de lo que se escribía en el sur del mundo, ¿no? Y en particular en Sudamérica. Por eso creo que hay una combinación de tomar los recursos y la iluminación esa de los surrealistas, de romper con todo canon, y también de releer eso con una cierta antropofagia, ¿no? Del mal caníbal, culturalmente hablando en este caso, sudamericano. Claro, pero ahí tuvieron ustedes también este personaje que es Ducas, que finalmente también es un anunciante de lo que viene. Finalmente también se anticipa, viaja a Europa y sienta las bases de esto que va a venir, e incluso de esta antropofagia que tú señalas, porque finalmente en esta imagen del poeta y la tiburona, pues existe una lucha a muerte y amorosa a la vez, ¿no? Entonces creo que con el lenguaje, y esto va para tu libro, porque creo que tú estableces esa relación con esa tiburona en tu lenguaje, te apropias de un lenguaje y luchas, y es una lucha que al mismo tiempo es un acto de amor, y creo que va de principio a fin esta relación tuya con el lenguaje. Sí, dices bien, porque Lotremont ahí, Ducas en Montevideo, de alguna manera, ¿no? Ya en el siglo XIX, marcó esta reunión, este encuentro, que dio horas, bueno, en primer lugar la suya, ¿no? Los cantos de Maldoror, pero que como sabemos iluminó, abrió un camino muy, muy premonitoriamente también, ¿no? En un momento donde
los clásicos de Sudamérica estaban más puestos en una visión más formal, si se quiere, aunque por supuesto teníamos a Rubén Darío y a los grandes maestros, ¿no? Pero quiero decir que sí, que esa relación con el lenguaje es de búsqueda, es de tensión, es de ruptura y al mismo tiempo de enamoramiento, ¿no? Es decir, de encontrar que esas palabras, que es la herramienta común de todos, deben decir otra cosa. Es decir, que las palabras no están para hurgar en los sentidos conocidos, es decir, en el lugar común. Esa es la gran lucha y es esa tensión, ¿no? Claro. Cuando tú refieres a Eduardo Milán, que escribe sobre tu obra, destaca finalmente este vínculo, también esta relación, esta dinámica de tu poesía. Te quería preguntar, ¿cómo es que se da esta relación con el lenguaje desde esa perspectiva más experimental, más lúdica, más de límite, como tú lo dices, viviendo tú apegado a la naturaleza, estando tú en un ámbito donde la naturaleza dicta los ritmos y, digamos, de alguna manera marca el sentido de tu vida? Sí, lo dices bien. Fíjate que yo creo también, uno de los grandes poetas chilenos, yo estoy muy aquí cerquita de la cordillera de los Andes, a unos pocos kilómetros, Enrique Lin, decía en un poema que aquella náusea de Rimbaud también había venido de poder procesar y digerir toda la literatura clásica, ¿no? Es decir, que para tener esa náusea, para poder repensar el lenguaje y las imágenes y demás, Rimbaud lo que había hecho era devorar esa literatura previa a su experiencia, ¿no? Y como vos decís, tal vez el título de este libro que acaba de salir ahí, como te dije que celebro mucho, Pánico Zen, tal vez reúna esas dos cuestiones. Porque yo he vivido en grandes ciudades, en Buenos Aires en particular, y al venir al bosque, ahora quemado, vine a buscar una experiencia más cercana a la tal vez, en aspiración, por supuesto, a la uno de nuestros grandes poetas argentinos, que es Juan L. Ortiz, ¿no? Que vivió en un lugar pequeño de la Mesopotamia, del noreste argentino. Vivió toda su vida allí, con un trabajo pequeño, e hizo una experiencia de relación con la naturaleza, tratando de encontrar un lenguaje en la naturaleza. Y eso pasa también en Madariaga, otro gran poeta argentino, ¿no? Es decir, que la naturaleza no puede ser una experiencia descriptiva para el poeta, una experiencia paisajística, sino una experiencia vital, que se relaciona como en Japón, como en Oriente, con la observación y la experiencia, ¿no? Es decir, que lejos está de ser una poesía del paisaje. Claro. Cristian, una última pregunta antes de pedirte que nos leas unos 10 minutos de tu poesía para que el público escuche directamente de tu voz, tu propia lectura, tus poemas. Ese vínculo también que tienes tú con la cultura inglesa. Tú has estado muy relacionado con la cultura de habla inglesa. Te quiero preguntar qué tanto ha influido en tu obra y qué tanto esto también ha determinado, bueno, la traducción, el conocimiento de los poetas de origen anglosajón. Sí, ha sido una experiencia central, importante para mí. Primero como lector, como tú decías, y después con la experiencia personal de trabajar allí un tiempo y de percibir, entre otras cosas, esa visión que tienen de la poesía en todos los ámbitos los británicos, ¿no? También en Irlanda, por supuesto. Es decir, yo creo que en América Latina, solamente en México se da esta cuestión de que la poesía aparece, por ejemplo, en los ámbitos universitarios con mucha potencia, ¿no? Yo siempre digo en broma que en las universidades argentinas hay que tener cuidado y no decir demasiado que uno es poeta, ¿no? Porque está el mundo de los críticos, que es un mundo muy especial, ¿no? Hay muy buenos críticos. Pero quería decirte que esa experiencia, ¿no? De ver esos recorridos sobre lo que yo escribí, como sabés, en el libro que se llama La Pasión Extranjera, y al mismo tiempo esa experiencia de lector previo de Sylvia Plath o de Wordsworth o de cualquiera de los grandes poetas ingleses
irlandeses en particular, como Seamus Heaney, también fue importante para mí en esa conexión con el territorio en el que yo vivo. Es decir, yo sentí que en muchos sitios estaba esa doble mirada. Como sabemos, los británicos han tenido una presencia en América muy fuerte, muchas veces no bienvenida, ¿no? De incidencia económica y de dominación, pero que en el campo cultural, a mí y a muchas argentinas también, nos han legado una experiencia de escritura y en particular en la poesía muy potente, ¿no? Y de ahí ese intento mío, que fue, diría, curiosamente bien recibido en Gran Bretaña, donde di charlas y lecturas durante un buen tiempo, esa perspectiva mía de que uno no podía ser el sudaca que va a mendigar una postal al Museo Británico, que no podía ser un epígono, ¿no? Sino que uno iba a buscar esas imágenes que estaban ligadas con la poesía, por ejemplo, pero también iba a buscar esas imágenes de la revolución industrial y la formación que Marx nos dejó también junto con la poesía en el siglo XIX británico, ¿no? Y decirte eso, que esa experiencia fue doble, ¿no? Por un lado la que venía de las lecturas y por el otro lado la que adquirí en esos recorridos in situ, como te decía, huyendo de esa actitud del sudaca que dice que Europa es maravillosa y que nuestros territorios son una porquería, ¿no? Bueno, Cristian, pues te pedimos que nos leas de este libro, que elijas unos poemas. Tenemos unos 10 minutos para escucharte. Este libro aparece con el sello de Mantis Editores y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces van a poder conseguirlo en Guadalajara y poder conseguirlo aquí en la Ciudad de México y en todo el país, pero digamos que de manera puntual en estas dos ciudades capitales. Gracias José Ángel. Y bueno, voy a compartir entonces algunos textos de este libro, de Pánico Zen, como primera presentación, gracias a vos y a la gente de las dos editoriales que participan en esta publicación mexicana. Y quiero compartir textos de distintos momentos de mi obra que están incluidos aquí. Los deseos irreprimibles. Cuando la mano ya inició el movimiento, uno tiene la conciencia fugaz del mal que está por cometer. La ropa caerá, el vino será derramado, el corazón sangrará para siempre, pero uno no puede detener el movimiento. El príncipe de Down. Ginevra Scotch ingiere en su bar destartalado el bolichero de Puerto Deseado. El canoso sentado a la barra del bar podría tomar hasta lo indeseable, por eso no responde. Beba, concede como en un responso, al empujar un vaso de boca ancha servido con ginebra, destilado lejos de Holanda, lejos de Puerto Deseado. Beba, ordena, y el otro no resiste, porque no podría. Al pasar las cortinas, el olor rancio se extiende, es orín y humano estiércol, se pega a la ropa del príncipe de Down que rasca la ventana. En calzones, la pierna derecha se le mueve sin control. La canción de la radio será siempre lejana para él, como las palabras que su padre lanza como adormideras, para desear su muerte, la suya, que no llegará a entender ni cuando suceda. La ventana será por siempre el mundo que sus dedos no van a tocar. La oveja. Este texto tiene una cita, un epígrafe de Samuel Beckett, que dice: levantar la cabeza, ¿dónde cree que estamos? ¿En la Patagonia? Atrapada por el cuello al alambre de púas, un mal movimiento la degollaría. La oveja desliza milímetros su cabeza hasta quedar inmóvil a la espera de una solución que escapa a sus propios movimientos. Su cabeza no piensa ni esboza cursos de acción. Apenas percibe el suave ardor de los alambres puntiagudos, mientras a unos metros del alambrado los vehículos atraviesan la soledad. Pasan sin verla, o ven apenas la imagen fugaz de una oveja que permanece muy cerca de la ruta,
en una inmovilidad solo rota por gestos imperceptibles. Atrapada por el cuello al alambre de púas, oye la secuencia creciente y luego decreciente de los motores. Quieta se queda, y algo semejante al placer percibe cuando logra la quietud absoluta. Empieza a dolerle cuando se adormece y así se despierta y vuelven a nublarse sus ojos azules hasta que regresa el dolor, que para ella no tiene nombre. No puede estimar la duración de la noche ni aspirar al azar de alguien que atine a separar su cabeza del alambre. ¿Te parece bien hasta allí o agregamos uno más? No, tienes por lo menos para 2 o 3 más. Te queremos escuchar, vamos, queremos escucharte. No, muchas gracias, no quería excederme. Un ring para Dios. Queremos un ring para Dios, pero Dios se recuesta contra las cuerdas, permanece quieto sin responder al árbitro. Nadie podría pegarle sin ser considerado un maricón, pero entonces no hay box ni riña teológica que lo saque de ahí. El ring es enorme a los ojos de los incrédulos. Se tiran golpes sobre Dios. La lona alberga a una multitud de caídos. No hay triunfo, sino presas del knockout de Dios. La mirada de él está húmeda. El protector inguinal es de cuero virgen. Esa mirada de él dramatiza que no habrá golpes, pero se posa sobre los caídos como al descuido. Generaciones de caídos no creemos en Dios, sino en sus golpes de knockout, su mirada húmeda, su protector de cuero virgen. Y voy entonces con 2 más. El rincón de pedir. El intruso siempre he sido. Pedir sin alargar la mano, sufrir de pedir, pobre, la vergüenza, el amor de la madre, el padre. El intruso siempre donde no debe, no puede ahí. Ese rincón condenado es de él, el mío. Anhelante de haber llegado tarde, llegado mal al rincón de pedir. Pedir no, lo que no hay, todo. Palpitar el pecho desde pequeño, siempre intruso. No había para uno, creía, y si había, era con culpa. Desmejorado, siempre diferente, el saquito gris tejido con el cierre relámpago hasta asfixiar la glotis. Nunca calma. Para el intruso, ojos desmesurados, atento al plato que pasa con fulgor ajeno, que crecen los manjares sin que el intruso atine a saciarse. Siempre de menos, la glotis, un furor indescifrable hacia aquellos que pueden hablar, atrapar las cosas sin sufrir. El intruso, siempre, he sido. Trabajar el error. Trabajar el error como una joya. Pulir el error primero y luego estar atento a la cadena interminable de los otros, que se irán superponiendo hasta hacer olvidar los anteriores. Hacer del error una pieza de orfebre, porque la idea de verdad es otro error. Has dejado la fe en el acierto, del pleno a todo. Solo navegas en el mar interminable, donde todo es error, avanzar hacia nada. La conciencia de eso puede ser serenidad, ausencia de imperativos, una flor bermeja en el centro del desierto. Los que creen saberlo todo, persisten en la vanidad de la verdad, que se deshace con los rayos, las imposturas del destino manifiesto, las tradiciones, el culto al asesinato bajo la forma de profecías. Trabajar la joya como un error. Bueno, te pediremos ya para despedirnos un par de poemas, pero antes quiero también comunicar un poco y
pues mostrar también el interés que hay en tu libro de manera particular por ciertas temáticas que están presentes allí, como pues es esta mirada sobre el dolor como algo humano, pero también a veces como algo que nos deshumaniza, ¿no? En su propia manifestación. No obstante, el dolor también como una fuente de conocimiento, de experiencia y de iluminación. El dolor como algo que está presente en la poesía. Tú tienes un libro que se llama La caída hacia arriba, donde el dolor está presente. Este libro nace de qué, de alguna experiencia propia, ¿cómo nace este libro, Cristian? Este libro tiene dos vertientes. Una es la experiencia del dolor personal, del dolor propio, y la otra es la experiencia del dolor del Cono Sur, del dolor de la violencia política, del dolor que ha marcado a casi todos los países, diría a todos los países del Cono Sur. Y en ese cruce, ¿no?, del dolor personal y del dolor que atraviesa a la humanidad, a los humanos en particular, ¿no?, en el contexto de la violencia política en particular, de la represión, surgió La caída hacia arriba, que en sí mismo ese título es un oxímoron, ¿no? Claro. Es decir, caer hacia arriba, pues si no le damos una connotación religiosa, es extraño, ¿no? Pero creo que eso representa ese libro que yo escribí y que ha sido leído desde muchos lugares, desde muchas experiencias, ¿no? En particular, desde las experiencias de quienes sufren, y que muchas veces el dolor no se puede traducir porque tiene mala prensa, ¿no? Es como si la poesía estuviera asignada por la necesidad de la alegría o del disfrute, ¿no? Y sin embargo, como tú has dicho, el dolor ha marcado y marca las experiencias de vida constantemente o en distintos momentos de la vida, ¿no? Pero también es eso, es el intento de que el dolor no nos impida adquirir un conocimiento y una sabiduría de él, ¿no? No entregarse a los vecinos del dolor que deshumaniza, como vos marcaste. Claro. Y pensaba también en esa frase de Marx, que todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una forma de caer hacia arriba. Todo lo sólido finalmente también se desvanece, se convierte, pierde gravedad, ¿no? Nosotros perdemos gravedad y volvemos a la tierra. Bueno, para aprovechar la presencia del autor, te pediríamos que nos leyeras por lo menos un poema para despedirnos. Bueno, muchas gracias. Me voy a despedir con este que justamente se llama El dolor es Dios. El dolor es Dios, pero no sabe bailar. La pequeña que juega con su globo y lo hace rebotar entre los tubos y monitores es Dios, aunque no sepa sobrevivir. La moribunda de ojos almendra tiene la mirada atravesada por la luz que ya no puede mirar. Es Dios en su ceguera iluminada. El dolor es un Dios equivocado. Pues muchísimas gracias, Cristian Aliaga, por esta conversación, por esta lectura y este anuncio a tus lectores que podrán obtener tu libro en formato electrónico en cualquier lugar del mundo. Simplemente con comunicarse a publicaciones de la UACM a través de la red, allí podrán conseguir tu libro electrónico y en breve también podrán conseguirlo en las plataformas existentes para conseguirlo físicamente. Entonces te felicito por la aparición de tu antología mexicana, nos congratulamos de que seas uno de nuestros autores, con este pánico zen, que esperemos que no sea un vaticinio, no sea algo que nos anuncie, pero bueno, los anuncios son así siempre, pero hay que mantener la calma, como bien lo expresa el título de tu libro. O sea, agradecido a vos, al equipo, a la universidad, a Mantis, y por la alegría inmensa de que salga este libro, de que ya haya salido este libro aquí en México. Te dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en medio de esta feria de libro virtual 2021, en los 20 años del
aniversario del número 20 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, celebramos la Feria del Libro. Y agradecemos mucho a Cristian Aliaga su presencia aquí y la atención de ustedes. Hasta muy pronto.